Bienvenidos entonces a esta sesión de Historia de las Ciencias de la Salud, que es un área que siempre ha tenido una relevancia muy significativa en nuestras jornadas. De hecho, la historia de la medicina es una de las ramas de historia de la ciencia más fuertes y que no ha sufrido tanta deserción como otras ramas que prácticamente han desaparecido, de modo que siempre hemos contado con especialistas en esta área. En esta oportunidad vamos a tener 3 presentaciones, la primera de las cuales se refiere en general a las ciencias de la salud y tal vez más específicamente a las disciplinas auxiliares como es la enfermería. Anaí Herrera es licenciada en enfermería, profesora, investigadora, tiene una trayectoria muy interesante en la Universidad Nacional del Sur con proyectos de investigación de campo sobre la práctica profesional, pero también de metodología. Entonces, estos son los temas sobre los que nos va a hablar ahora. Bienvenidos, porque nosotros tenemos un eje en las jornadas, que es la cuestión de la epistemología y la metodología, así como también de la enseñanza, ¿no? Y a veces no hay ponencias de este rubro, así que bienvenida Anaí y te escuchamos. La dinámica es 20 minutos para la exposición, luego pasamos a las preguntas, observaciones, comentarios, etcétera, hasta completar la media hora y luego pasamos a la segunda ponencia y luego a la tercera. La duración de la mesa está fijada en 1 hora y media. Si hubiera tiempo, o sea, si se terminara en menos de media hora algunas de las ponencias, hasta cumplir la media hora podemos hacer una charla generalizada. Así que entonces, adelante, yo cuando te falten unos minutos, unos 5 minutos antes, aviso para que vayan redondeando el final. Adelante, entonces, te escuchamos, Anaí. Hola y gracias, Celina, por la presentación. Bueno, mi trabajo es la experiencia y la práctica de los profesionales en el campo de la salud. El siguiente trabajo tiene el propósito de realizar un análisis de la experiencia y la práctica de los profesionales de la salud y su relación con nosotros. La importancia de la temática seleccionada está determinada por la utilización de teóricos, filósofos, psicólogos, pedagogos y periodistas para el análisis en relación a la praxis y la experiencia al momento de relacionarnos con otro en el campo de la salud. La propuesta de indagación tiene como eje analizar primeramente la praxis y la realidad en el campo de la salud y posteriormente la experiencia y la práctica. El objetivo es poder reflexionar sobre la experiencia que deja la práctica en el trabajo diario en el ámbito de la salud. La praxis y la realidad en el campo de la salud. En oposición a las teorías que fundamentan las acciones cotidianas dentro del ámbito laboral, se encuentra la praxis o la práctica, ya que todos, dependiendo de la profesión, realizamos un recorrido académico que nos brindó las herramientas para enfrentarnos a la realidad del mundo laboral. Todas las teorías o enseñanzas las aplicamos de forma objetiva y consciente en cada horario. Brindamos cuidados, brindamos atención, brindamos lo que nos enseñaron, porque en esencia somos capaces de obrar conscientemente en la realidad. Freire, en el libro Teorías y Prácticas de la Liberación, en relación a la praxis humana, menciona al respecto. Una de las características del hombre es que solamente es hombre, solo es capaz de tomar distancia frente al mundo. El hombre solamente puede alejarse del objeto para admirarlo objetivamente. Los hombres son capaces de obrar consciente sobre la realidad objetiva. Es precisamente esto, la praxis humana, la unidad indisoluble entre acción y mi reflexión sobre el mundo. Freire destaca que los hombres son capaces de obrar conscientemente sobre su realidad objetiva. Pero ¿qué pasa con la realidad del otro? ¿Cómo se puede saber qué realidad lo está atravesando? Cuando digo otro, digo usuarios, profesionales que trabajan en la institución o en el campo de la salud. Porque es allí
donde las realidades son sentidas y vividas según cada percepción, según la forma de admirar el mundo, según los valores y las creencias que cada uno de nosotros tenemos, según nuestras subjetividades, que no son pocas. En un primer tiempo, la realidad no se da en los hombres como objeto conocible por su conciencia crítica. En otros términos, en la aproximación espontánea que el hombre hace frente al mundo, la posición normal, fundamental, no es una posición crítica, sino que es una posición ingenua. A este nivel espontáneo, el hombre, al aproximarse a la realidad, hace simplemente la experiencia de la realidad en la cual está y busca. En líneas anteriores, Freire expone que al aproximarse a la realidad se crea la experiencia en la cual está y busca. Pensando otra vez en el campo de la salud, los profesionales durante la práctica diaria obtienen experiencia. No obstante, eso no quiere decir que todos los problemas o situaciones serán iguales, porque todos somos únicos e irrepetibles, al igual que las situaciones en el ámbito de la salud. La concientización de las dificultades o relaciones que se presentan a diario en la práctica implica que cada uno asuma una posición epistemológica, considerando que el otro también tomará una postura que, al igual que el primero, estará atravesado por las subjetividades. En relación a lo antes dicho, Freire expuso: la concientización no consiste en estar frente a la realidad asumiendo una postura falsamente intelectual. La concientización no puede existir fuera de la praxis, es decir, sin el acto, acción, reflexión. Esta unidad dialéctica constituye de manera permanente el modo de ser, de transformar el mundo que caracteriza a los hombres. Freire deja en claro que la concientización implica el acto de acción-reflexión y no asumiendo una posición falsamente intelectual. El campo de salud es complejo y su complejidad requiere continuamente reflexión de las acciones, porque no solo está en juego la objetividad del otro, también está en juego las subjetividades, como cuando muere un recién nacido, el dolor de la madre, el duelo y la angustia de la pérdida, que también atraviesa indirectamente al profesional que brinda los cuidados. Cuando los hombres perciben la realidad densa, impenetrable y envolvente, es indispensable proceder a esta búsqueda por medio de la abstracción. Este método no implica que se reduzca lo concreto al abstracto, sino más bien se mantiene de dos elementos como contrario, en interrelación dialéctica, en el acto de reflexión. Cuando en líneas anteriores Freire saca a relucir que la realidad es densa, impenetrable y envolvente, vuelve a pensar en qué pasa con la realidad del otro, cómo manejamos la comunicación con el otro. Es decir, cuando el emisor envía el mensaje, tenemos las herramientas para decodificar la información, no solo el mensaje lingüístico, sino también los paralingüísticos, como las posturas, la mirada, el tono de voz, las manifestaciones de las emociones, porque las emociones son impulsos que nos llevan a actuar, como por ejemplo, en el caso del miedo, la sangre se retira del rostro y fluye a la musculatura esquelética larga, como las piernas, favoreciendo así la huida. Al mismo tiempo, el cuerpo parece paralizarse, porque aunque solo sea un instante, las conexiones nerviosas de los centros emocionales del cerebro desencadenan también una respuesta hormonal que pone al cuerpo en estado de alerta general, sumiéndolo en la inquietud y predisponiéndolo para la acción, mientras la atención se fija en la amenaza inmediata con el fin de evaluar la respuesta más apropiada. Es decir, que necesitamos más herramientas para decodificar la información, para interpretar la realidad del otro, para poder ser empático y no mirar al otro no solo como objeto de estudio o como solo un hecho de práctica, sino también como ser sensible atravesado por la realidad que lo llevó a consultar, que lo dejó envuelto en una realidad en la que somos partícipes. Retomo la idea de concientización, ya que implica también el pensamiento crítico de que vivimos una realidad dentro del campo de la salud, que no puede dejar en alto que somos seres sociables, no solo que trabaja con la teoría, sino también con sujetos que son atravesados por su propia realidad, que también es objetiva y subjetiva, que tienen valores y creencias, además son sensibles, es decir, que sienten física
y emocionalmente. Buscar el tema generador es buscar el pensamiento del hombre sobre la realidad y su acción sobre esta realidad que está en su praxis. En la medida que el hombre toma una actitud activa en la exploración de su temática, en esa medida su conciencia crítica de la realidad se profundiza y enunciando estas temáticas de esta realidad. En un campo de juego se ven los jugadores, en el campo de la salud es donde interactúan los profesionales y los usuarios con una demanda de atención que puede sobrepasar a los prestadores de un servicio, que es esencial para la vida, para la sociedad. Todas las interacciones demandan que los profesionales estén formados, es decir, que tengan el conocimiento de su disciplina, que puedan reconocer la situación y el contexto para actuar de forma eficiente y eficaz. Martínez, en relación a la práctica, hace la siguiente salvedad. En la praxis se encuentran vinculados de manera intrínseca a un conocimiento determinado de la realidad y el campo de posibilidades. Perdón, me pongo nerviosa. En la praxis se encuentran vinculados de manera intrínseca un conocimiento determinado de la realidad y el campo de posibilidades reales de transformación en ese contexto. Tiene como punto de arraigo un escenario vital, concreto, que tiene una dimensión crítica práctica, además de otorgar un mínimo campo de efectos posibles para actuar en una dirección específica a partir de un umbral de conocimiento ya adquirido. La experiencia y la práctica. En el subtítulo anterior mencioné las palabras de Freire en relación al que al aproximarse a la realidad hace simplemente la experiencia de la realidad en la cual está y busca. Es decir, que la experiencia nos otorga el conocimiento de algo de la realidad que estamos buscando. Pero en el campo de la salud las situaciones están en continuo cambio y en continuas tensiones que producen además de la experiencia un bagaje de sensaciones. Dale hace la siguiente observación. El hecho primario de la experiencia no es el conocer, sino el vivir. Y la vida es adaptación al ambiente, pero una adaptación que no es mera pasividad o receptividad, mero molestarse del organismo al ambiente, sino interacción recíproca. La experiencia está vinculada a la acción, a la adaptación y a la interacción, porque no es lo mismo asistir a un parto que asistir a un anciano que está por fallecer o un niño gravemente enfermo. El contexto y las emociones de ambas partes es variado y complejo. Al mundo vivido, al mundo sufrido y gozado, tanto como al mundo lógicamente pensado, la experiencia debe tener presente que la ignorancia, el error, la locura, los comunes goces y los alicientes de la vida, todo lo que en la experiencia de precario e inestable forma parte de la experiencia, al igual que lo que se prefiere que sea fijo y ordenado. Esa idea de experiencia está estrechamente vinculada con la noción de realidad en constante cambio, porque las personas y los usuarios tienen sus propias creencias en torno de los procesos salud, enfermedad, cuidado. Es decir, no hay realidad que no sea realidad de experiencia, no hay experiencia que no sea de realidad. No hay dualidad entre objeto experimentado y sujeto experimentante. La existencia se hace posible en virtud del lenguaje, de un conjunto de significados comunes, que son métodos de operación que se van constituyendo a partir de la participación de los hombres en una obra, o una práctica común para transformar la realidad según las necesidades de la comunidad. En este punto es necesario hacer una aclaración en lo que encierra el concepto de experiencia, que se obtiene mediante la práctica, ya que ella es compartida entre el profesional de la salud y el usuario. El usuario tendrá su propia experiencia en relación a las prestaciones y el profesional tendrá la suya. En el primero, la experiencia dependerá de su conocimiento en relación a los conceptos de salud y enfermedad, y en el otro dependerá de la formación en relación a esas concepciones, que a la vez fueron enseñadas como verdad única. La praxis como una experiencia individual, pero que a la vez colectiva, se halla determinada por las condiciones culturales en las que se manifiesta y revela como una forma de comprensión e intervención sobre el mundo. Siguiendo la idea de práctica de Gramsci, remarca que la praxis no se manifiesta únicamente en el terreno de la idealidad, sino también que tiene como un fuerte arraigo en las creencias, en los prejuicios y en las expresiones
complejas que se manifiestan corporalizadas en el sentido común. A su vez, expone que en la práctica toda acción reserva alguna dimensión intelectual, al mismo tiempo que lo intelectual también contiene una dimensión de acción concreta. Anteriormente mencioné a los usuarios y profesionales que ambos se encuentran en un contexto determinado, que es el campo de salud, y que el acontecimiento puede ser variado y complejo, según la gravedad de la enfermedad que presente el usuario. Estos contextos se encuentran envueltos por una cultura institucional y personal, que en esencia son eventos sociales en un microclima institucional. El conjunto de lo social está compuesto de eventos, acontecimientos que plantean nuevos problemas y dan lugar a la experiencia. Siguiendo la idea de Martínez en relación a la práctica, expone: entendida de esta forma, la experiencia involucra tanto la práctica como la representación, lo cultural, con las significaciones acerca del mundo que conlleva. También pugna por hacer dialogar al ser social y a la conciencia social. Resulta interesante vislumbrar a la experiencia como un modo de producción, conocimiento particularmente que puede ejercer presiones sobre el sedimento de las palabras y los saberes socialmente compartidos cada vez que hace modificaciones en el campo de la política. En definitiva, es mediante la experiencia de la práctica que forjamos nuestra profesión, nuestros vínculos, nuestra forma de relacionarnos con nosotros. Pero también es necesario repensarnos cómo nos relacionamos, cómo nos vinculamos con nosotros, viendo más allá de lo evidente, viendo más allá de lo lingüístico. Por otro lado, el hombre, que no puede ser comprendido fuera de sus relaciones con el mundo, puesto que es un ser en situación, es también un ser de trabajo, de transformación del mundo. El hombre es un ser de la praxis, de la acción, de la reflexión. En estas relaciones con el mundo, a través de su acción sobre él, el hombre se encuentra marcado por los resultados de su propia acción. A través de estas relaciones, donde transforma y capta la presencia de las cosas. Es como se construye el dominio de la mera opinión o doxa. Para ir concluyendo la idea de la concientización y la práctica de los profesionales en el campo de la salud, considero que es necesario realizar un trabajo de campo y ver los entramados de las relaciones usuarios-profesional en un contexto de microclima institucional o campo de salud, ya que los hombres, en cuanto a los seres en situación, se encuentran inmersos en condiciones de espacios temporales que influyen en ellos y en las que ellos igualmente influyen. También considero que es necesario avanzar en la relación no solo desde lo objetivo, sino también desde lo subjetivo, desde el lenguaje paralingüístico, atravesado por las emociones. Por último, y para finalizar, dejo las palabras de Freire en relación a la experiencia sensorial. Lo que me parece fundamental dejar bien en claro es que la lectura del mundo que se hace a partir de la experiencia sensorial no es suficiente, pero por otro lado tampoco puede ser despreciado como inferior por la lectura hecha a partir del mundo abstracto de los conceptos, que va desde la generalización a lo tangible. Muchas gracias, Anaí, por esta exposición tan erudita, ¿no? Tan llena de erudición y de reflexiones de especialistas en este tema. Abrimos entonces ahora la parte, tenemos unos minutos para preguntas, comentarios, en fin, lo que quieran con respecto a esta ponencia. Así que está bien. Yo tengo una pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Borch. Quería preguntarle a Anaí si ella conoce estudios sobre epistemología de la enfermería. Y si hay en Argentina algo de eso o si se escribió algo afuera. ¿Quién me preguntó? Jaime. Jaime, sí, mi nombre es Jaime. Sí, hay trabajos de epistemología en enfermería, hay mucha información. En realidad en Argentina no tenemos teóricos argentinos reconocidos. Las mayorías de las teóricas que utilizamos desde la disciplina
son de otros países. No sé qué otra. Ok, gracias. No, quería añadir que Anaí y Marisa hicieron, y se publicó en FEPAI, un trabajo muy interesante sobre epistemología de la enfermería, pero sí toda la bibliografía que ellos, es el producto de un trabajo de investigación que hicieron en la Universidad Nacional del Sur, pero sí, todo es extranjero, no hay nada argentino. Y tampoco, no sé si en historia de la enfermería creo que sí hay algo, ¿no? ¿Argentino? Sí, Sí. sí, ahí. Sí. Sí, en historia de enfermería sí. A mí me toca enseñar eso en la Universidad de La Matanza y sobre historia de enfermería hay material local. No es muchísimo, pero hay. Claro. Bueno, aprovecho a comentarte que con Celina, ella también me publicó un libro que se llama Percepciones de Enfermería, y bueno, también utilicé ahí teóricos, también extranjeros y teóricos filósofos, para poder desarrollar y explicar la postura en ese libro. Bueno, y también quería aclarar que yo soy licenciada en enfermería, pero también soy técnico de laboratorio. Este artículo que hice no lo hice mirando con una postura de enfermera, sino con una mirada más Bien. abierta de lo que es la práctica. Es muy interesante el tema de vincular la teoría con la práctica, ¿no? Porque en disciplinas más teóricas, más abstractas, como la filosofía, o de lo ficcional, como la literatura, la praxis a la que, o un historiador, la praxis a la que se refiere es histórica, es también pasado, ¿no? Eh, entonces, yo sí tengo siempre he tenido una inquietud. Cuando un profesional de la salud está frente a un caso, y creo que vale para los tres que están aquí presentes, ¿no? Eh, Realmente, ¿cómo funciona el cerebro para juntar el problema concreto del caso de un paciente que puede ser antipático, insoportable, quejoso, la familia que presiona, eh, los médicos o los enfermeros que están cansados, agotados de su trabajo y no se sienten demasiado motivados, digamos, para hacer una contención del paciente? ¿Cómo funciona en la práctica y cómo conecta eso con todo el estudio teórico que ustedes hacen, ¿no? Porque acá hay dos enfermeras, un médico, que trabajan, ¿no? En eso. Porque mi impresión cuando yo voy a un médico, cuando me atiende un enfermero, un kinesiólogo, no sé, no se me ocurre pensar cuánto estudió, cuánto reflexionó, digo, teóricamente en estos aspectos metodológicos. Lo que veo que saben es, bueno, me saben poner bien una inyección, me saben hacer bien un lavaje, me ocultan bien, me solucionaron, me dan una buena medicación. Ese nexo nunca alcanzo a verlo, ¿no? Entonces, creo que es interesante plantearlo, ¿no? Bueno, le voy a decir mi humilde pensamiento en relación a su planteamiento. Que en realidad depende mucho de cada persona. A nosotros nos dan la teoría, fundamentos teóricos desde la empatía, y todo lo que podemos aplicar, pero eso depende de la persona. Hay personas que en realidad, y meto un poco de lo vocacional porque creo que también es muy importante, que si la persona lo hace como mero trabajo porque era una salida laboral, va a tener una postura diferente a una persona que lo hace porque tenía deseo de ser, deseo de ayudar. En esto claro que yo soy muy partidaria de selección para los estudiantes que no sea de convocatoria abierta, sino que tengan un test vocacional. Porque la técnica se puede aprender, el conocimiento se puede adquirir, pero las actitudes no. Y después el otro tema de los sentimientos que hay entre ambas partes, en el lado de los profesionales, es un tema que quiero investigar y lo estoy haciendo. Esto es una parte que depende de ese trabajo, que cómo influyen estos sentimientos de la otra persona, no solamente del usuario, cuando
se encuentra en diferentes situaciones y ante los sentimientos de la otra persona, porque los sentimientos pueden ser positivos o negativos. Y bueno, en eso estoy tratando de poder hacer una investigación teórica y de campo en relación a cómo influye. Bueno, muy interesante. ¿Alguna otra participación? Bueno, entonces vamos a dejar aquí